Seguimos conversando con Jesús Cacique. Aquí está la participación de la audiencia también, ¿no? Y bueno, muchos temas, sobre todo las recomendaciones para el gobierno, o sea, ¿cuáles serían las medidas que habría que tomar, ¿no? Sí, bueno, a principio de año, Vladimir, publicamos un documento. Quedamos pendientes con un tema que es el tema petrolero. Ok. Con cómo manejarse en esta situación ante la coyuntura de precios del petróleo, sí, y el tema de las medidas que adoptó el gobierno para la reducción de gastos. Habíamos dejado pendiente esa pregunta. Para cerrar tu pregunta, a principio de año publicamos un documento, varios economistas, con una serie de propuestas para el gobierno, y soslayó el tema, no nos tomó en cuenta ni en consideración todas las medidas, un plan económico en lo monetario, en lo fiscal, en lo cambiario y en lo petrolero. Y fuimos sometidos al escarnio público y el gobierno no nos tomó en cuenta ni en consideración. El gobierno, Vladimir, los últimos 3 años en el presupuesto ha venido estableciendo un precio del barril de petróleo muy por encima al comportamiento del mercado, manejando recursos. Muy por debajo, quieres decir. No, porque fijó el presupuesto a 60, a 60. Para este y para el próximo año, pero en los años anteriores estaba el precio del barril de $90, y esos recursos extraordinarios asfixió a alcaldías y a gobernaciones. Este año en el presupuesto está más acorde al mercado, la diferencia apenas es de $15. Según Arabia Saudita, según Nigeria, Irak, Estados Unidos, Rusia y otros países han indicado que el precio promedio para el próximo año debería estar entre 75 y $76, ¿no? Obviamente que la caída del precio del barril de petróleo nos afecta a nosotros en la finanza pública de una forma pero letal. Pero ¿qué hubiera pasado si el gobierno fue al presupuesto del 60, por ejemplo? Del 100%, no, si el 100% es petróleo. Entonces, sí, imagínate. ¿Qué hubiera pasado, perdón, si el gobierno, Jesús, hubiese fijado el presupuesto en 80, $90 y ahí la caída? Bueno, pero para eso están las premisas macroeconómicas, pero tampoco establecer un presupuesto con premisas inviables. La inflación para el próximo año el gobierno la estableció entre 25 y 30%. Eso es imposible, Vladimir. Vamos a cerrar con una inflación aproximadamente de 3 dígitos. En segundo lugar, estableció en el presupuesto un crecimiento económico del 3%. Vamos a cerrar el próximo año con una contracción económica, ¿ok? Entonces, el precio del barril de petróleo, aproximadamente $1 que baja el precio del barril de petróleo, son 650 millones de dólares que deja de percibir el Estado, ¿no? Esto va a tener un impacto, un recorte en las importaciones para el sector privado del país, con una preferencia al sector público en Venezuela. Y cuando el presupuesto lo presentó el gobierno, de forma inmediata indicamos que por favor reformularan ese presupuesto porque era insostenible y viable. El presupuesto, Vladimir, va a cerrar en $1 billón, aproximadamente el doble del presupuesto del año 2014. Entonces, ¿cómo vas a aprobar un presupuesto para el próximo año en 742 millardos de bolívares? Eso es inviable. Pregunta Rafael Loreto. Maduro reduce un 20% los gastos improductivos tras caída del petróleo. ¿Es productivo los 100.000 barriles que se le envían a Cuba? Jesús Esmal, disculpe mi ignorancia, ¿qué pasaría si se dolariza la economía del país? ¿Qué efecto tendría? ¿Sería positivo? Yo tengo algo importante que demostrar: cómo en este país funciona la policía de extorsión, como es mi caso. Edircia Fuenmayor. Bueno, escríbanos, denos su información. Pues su Eduardo Jaime, los economistas cuando están en su oficina ni se ven, pero que salgan en TV y se vuelven magos y pitonizos, pero no ayudan. Su Eduardo Jaime. Bueno, yo le exhorto a que lea el documento que publicamos a principio de año, y ahí están las soluciones que efectuamos diferentes economistas al gobierno central. Entonces, Vladimir, el presupuesto del año 2014 fue aprobado en 552 millardos. Vamos a cerrar con un presupuesto a través de la aprobación de créditos adicionales en $1 billón de bolívares, que eso representa más inflación, pérdida del poder adquisitivo para la persona común y corriente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a aprobarte un presupuesto por un monto inferior a $1 billón de bolívares para el año 2015? Eso es insostenible, es inviable, ¿no? Incluso que estamos tocando el tema de la inflación. Yo recuerdo perfecto el tema de la reconversión monetaria, que con bombos y platillos anunciaron la reconversión monetaria, y aquí tenemos los resultados. Una inflación acumulada desde que entró la reconversión monetaria de 592%. Y en esa época también publicamos un documento, ¿verdad?, de que el gobierno abrió la maquinita para imprimir dinero inorgánico, y aquí están los resultados. Nosotros los venezolanos atravesando con la mayor inflación del mundo por irresponsabilidad del gobierno central. ¿Cómo ve usted la economía para 2015? Porque el sueldo mínimo, la inflación se lo comió, dice Ángel Ortega. Gabriel Camacho, ¿por qué no se incentiva la producción nacional? ¿Por qué no se produce materia prima? Al incrementar la producción nacional se depende
se depende del dólar, dice, no creo. Sí, bueno, lo que corresponde a la canasta alimentaria familiar, Vladimir, cerró en 15.000 bolívares la canasta alimentaria familiar y la canasta básica familiar 26.576 bolívares, o sea que se requieren 6.3 salarios mínimos, ¿no? O sea que tú estás reconociendo que Venezuela es una economía inflacionaria, estás entronizando la inflación, estás indexando los salarios a niveles de inflación y el problema en Venezuela es de productividad, ¿no? El sector manufactura, el sector comercio representan el 25% del Producto Interno Bruto, dos sectores que están fuertemente golpeados en primer lugar por las expropiaciones y confiscaciones que aplicó y ejecutó el señor Giordani, ¿no? Y en segundo lugar el DACAzo, que eso fue mortal para el sector comercio, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene es que apoyar al sector privado, que al final del ciclo es el gran motor de la economía. Bla, usted es tonto. Pedirle buenas noticias a Cacique en economía es como pedirle peras al horno, según el filósofo del Zulia. Bueno, yo lo que la gente quiere es como cuando tú vas al médico. Exactamente. Esperas buenas noticias, aunque Claro. sepas que estás enfermo, ¿no? Pero la política fiscal y la política monetaria y cambiaria están en manos del Estado. Y el Estado no ha demostrado que tiene intención alguna de dar un giro de 180 grados. Aquí tenemos el tema de las reservas internacionales que no lo has tocado, Vladimir. El préstamo que recibimos, los 4.000 millones de dólares, engrosaron las reservas internacionales, incrementaron a unos 23.000 millones de dólares, han venido retirando fondos y las reservas han caído 1.500 millones de dólares. O sea que el gobierno, en lugar de sincerar las cuentas, ¿verdad?, viene aplicando una serie de estratagemas para indicarle al país de que estamos en condiciones estables, ¿no? Pero sí, como te acabo de indicar, que publique la inflación que la tiene en el congelador, el Banco Central de Venezuela, publica el Producto Interno Bruto y la balanza Jesús de Castillo, pago. el presidente Maduro habla de eliminar gastos suntuarios y va a realizar 2 veces el Suena Caracas. Vladimir Maldonado, este caballero pareciera que no sale de su casa, no ha visto los centros comerciales, los bulevares, la gente gastando parejo. Gabriel Camacho, ¿qué impacto cree usted que tiene la LOT, la Ley Orgánica del Trabajo, en los costos de producción? ¿Quién evalúa los costos de producción de las empresas públicas? Mire, lo que dijo el tuitero de que los centros comerciales están full y están llenos, ¿verdad? La economía está atravesando, como te acabo de indicar, el sector comercio una situación extremadamente difícil, porque tienes un pandemonio, un cambiario en Venezuela, que para ajustar precios tienes la Sunday que te ataca de una forma muy fuerte, muy duro, ¿no? Entonces tú tienes que ir, como te acabo de indicar, a una unificación cambiaria, ¿verdad? La ley de ilícitos cambiarios, tienes que de alguna manera u otra conjugarla con la ley de precios justos, porque si tú tienes dos leyes y entre las dos leyes, ¿verdad?, hay discrepancias, bueno, no puedes tú solucionar los problemas de fondo en la economía, ¿no? Entonces, para el año 2015, o el gobierno, y es un año electoral, es un año electoral el 2015, donde abre las bóvedas, inyecta liquidez al mercado, y eso va a ser otro factor, otro atenuante para que la inflación llegue aproximadamente a un 100%, a 3 dígitos para el año 2015. Por eso te he indicado en reiteradas oportunidades, cuando hemos compartido, que el presupuesto, incluso se escucha que van a rectificar el presupuesto. Es que lo tienen que hacer porque aprobaron una ley, la ley de presupuesto, que es totalmente inviable para todos nosotros los venezolanos y para la economía del país. Marco T. Villalobos, porque nadie habla en los medios ni investiga de los 25.000 millones robados por empresas fantasmas en Cadivi? Aquí todos podemos robar. Es que hay que investigar, Vladimir, son los recursos del FONDEN, del Fondo de Desarrollo Nacional, que fue constituido en el año 2005, que recibe recursos a través de dos tubos o de dos tuberías, la tubería del Banco Central de Venezuela y la tubería de PDVSA. Bueno, ¿dónde están esos? Como decía el expresidente Luis Herrera Campi, ¿dónde están los reales? O sea, hay que investigar el destino de los recursos. Si esos 119.000 millones de dólares hubiesen permeado la economía, no estuviéramos atravesando esta situación tan adversa en Venezuela. Entonces, allí es donde hay que investigar cuál ha sido el destino y la aplicación de los fondos. Esta última pregunta por el día de hoy, Jesús Castillo te pregunta, ¿qué es más importante ahorita, el aumento de la gasolina o el recorte del gasto público? Vladimir, en primer lugar, el recorte del gasto público es
el gasto es muy drástico en Venezuela. Lo que dijo el presidente Nicolás Maduro de este recorte de sueldo y salario, eso es un saludo a la bandera. Es que el problema no es únicamente el gasto público, sino son todos los desequilibrios macroeconómicos que está atravesando el país. El incremento del precio de la gasolina, que el subsidio son unos 12.500 millones de dólares, bueno, pero primero antes de incrementar el precio de la gasolina hay que revisar, ¿verdad? Y hay que aplicar una auditoría social a una serie de fondos que se desconoce cuál ha sido la aplicación y el destino de los recursos. Un último chance que tenemos aquí. ¿Comparte usted que el presidente Maduro haya legislado vía habilitante en materia tributaria, si eso es reserva legal? Pregunta también Jesús Castillo. Vladimir, aprobando leyes a través de la habilitante con un paquetazo de reforma fiscal no vas a resolver los problemas económicos de Venezuela. El factor confianza es fundamental, el respeto a la propiedad privada es, ¿verdad?, pero trascendental, y establecer una serie de medidas fiscales, cambiarias y monetarias, pero de forma conjunta y holística, ¿no? Pero aprobando leyes de forma aislada, la contracción económica en Venezuela para el próximo año es inevitable. Gracias, Jesús. Gracias, Vladimir. Jesús Cacique. Feliz Navidad. Igualmente, para todos, para ti, para todos. Bueno, gracias. Y para la gente de Brujo Internacional que ya viene, aquí está Julio César. Será hasta mañana.